Segunda parte del video. ¿Cuál es el objetivo del proyecto Jesucristo de la física cuántica al viajar por el tiempo, al intervenir en la vida de los actores de la historia bíblica? El proyecto Jesucristo de los viajeros del tiempo de nuestro futuro remoto tiene por objeto cambiar la forma tan retrógrada de pensar de nuestros antepasados, que creían que para tener contentos a los dioses o limpiar de los pecados a la gente, habría que hacer toda clase de sacrificios, tanto humanos como animales. El borrar en la mente de las personas el concepto de pecado permite a la humanidad crecer tanto espiritual como intelectualmente. Al creer en este sentido, la gente desarrolla super habilidades nunca vistas, lo cual ocasiona que la ciencia avance y se desarrolle a una velocidad superior a la que ya de por sí se está desarrollando en el presente y en el futuro alterno. Producciones. Frases extraídas del video El Mundo Fantástico de la Física Cuántica. Veo el video http youtube.com/mp54 inferior que J o 12G o visite http://www.waterfree.com. Muy bien, continuamos. Cuando la humanidad en nuestros tiempos, cuando la humanidad de nuestros tiempos acepte que el pecado y el diablo no existen, tal como lo demuestro con la Biblia en la mano, en el capítulo 7 y 8 de este valioso libro, respaldado por el Espíritu Jesucristo que quita los pecados del mundo, un efecto trascendental sucederá en su mente. Neuronas que se encontraban apagadas se activarán y esas regiones cerebrales que estaban inhibidas permitirán que inteligencias y habilidades desconocidas en el ser humano empiecen a desarrollar. El Eterno no podrá nunca más reservarse para sí el fruto del conocimiento del árbol de la vida eterna. Es decir, cuando la humanidad entera se emancipe de las limitantes, de los mitos, de los conceptos, diablo, pecado, por consecuencia se librará de miedos, culpas, inseguridad, depresión, tristezas, ira, maledicencia y violencia, fantasías y locura, sentimientos que no permiten el sano desarrollo del intelecto humano. Cuando logren emanciparse de esto, podrán heredar a sus hijos una inteligencia y una sabiduría más desarrollada, emancipada de mitos, miedos y creencias erróneas, para que ellos puedan desarrollar todas sus capacidades y habilidades humanas sin límite, lo cual va a esclarecer que la inteligencia humana descubre el secreto de la juventud y tal vez de la vejez. Tal como en el futuro los hombres y mujeres de ciencia descubrieron hacer viajes en el tiempo, así como te lo estoy demostrando con la Biblia en la mano y con OPAs encontrados por la arqueología moderna. ¿Qué es un OPAS? Bueno, pues el OPAS se lo entiendo. Ahora tiene página, no está en el final. Bueno, los OPAs son evidencias arqueológicas que pertenecen, por ejemplo, o que se hicieron en el siglo XX y van a aparecer en el siglo XIV a.C., por ejemplo, que no coinciden con su realidad. Por ejemplo, digamos, se puede encontrar un reloj que se hizo en el año de 1960 y encontrarlo
menos 3000 años antes de Cristo, en algún lugar, no corresponden ni a su tiempo ni a su. A eso le llamamos hojas. Entonces, ¿cómo puedes tú, en este caso, cómo puedes tú asegurar que ese reloj fue hecho en ese tiempo y en ese lugar? O cómo llegó a un lugar que vino a existir hacia el año 1960 de nuestra era y aparecer 3 siglos antes o 3 milenios antes de Cristo. A eso se le llama hojas. Son evidencias físicas encontrados por la arqueología moderna. Continuamos con la lectura. Por eso, al programar el proyecto Jesucristo que borra los pecados del mundo, también afectó al pueblo judío, porque es el primer opositor a esta ciencia, al creer que su ley debe ser eterna e infalible, porque así es el espíritu. Aunque muchos teólogos como Yugari Cho, arqueólogos e historiadores como Israel Hilgenstein ya hayan demostrado lo contrario, y que Bill Mayer haga comedia de trazados y ridículos que son los religiosos. Lo que demuestran nuestros viajeros del tiempo del proyecto Jesucristo que quita los pecados del mundo es que las consideradas santas escrituras, tanto judías como cristianas, no son infalibles y determinadas, y que nadie puede estar sujeto a una ley que esclaviza y disminuye a la humanidad. Por eso, si usted lee toda la Biblia, aún en su lengua original, encontrará muchas contradicciones o incoherencias, porque los hechos históricos fueron intervenidos por el proyecto Jesucristo que quita los pecados del mundo, al inmiscuirse en el tiempo y en la vida de los actores bíblicos. Los acontecimientos automáticamente cambian, originando realidades alternas que contradicen todo texto que habla de pecados o sacrificios. Por ejemplo, la medicina alópata no hubiera sido posible, puesto que en los siglos del oscurantismo era prohibido adulterar, o lo que llamamos nosotros las tumbas, entrar, sacar cadáveres de las tumbas y hacer lo que llamamos necropsias, y aprender del cuerpo físico, de su estructura, de su anatomía. Y si no hubiera podido existir este método, porque estaba prohibido por la religión y el oscurantismo, la medicina alópata actual no hubiera avanzado a tal medida como está avanzando. De esta misma manera, muchos pensamientos son pensamientos limitantes que no nos permiten lograr el éxito deseado, porque tenemos miedos, tenemos, aparte de miedos, tenemos inseguridades, muchos mitos que lejos de ser positivos llegan a ser negativos para nuestro desarrollo humano. Así pues, podemos asegurar como comentario que si no se hubiesen profanado las tumbas, que estaban prohibidas, incluso siguen prohibidas por la ley, en su tiempo, la medicina, la anatomía no hubieran avanzado en gran medida y hoy no se estuvieran haciendo absolutamente ninguna clase de cirugías, ni de corazón, ni de cerebro, de cirugías, etcétera, etcétera. Por eso es que el concepto de pecado, desde el punto de vista de la realidad cuántica, están impidiendo el desarrollo intelectual y progresivo del ser humano. Por esto mismo es que los viajeros del tiempo, del proyecto de Jesucristo que quita los pecados del mundo, es que han venido interviniendo en la vida de los actores bíblicos desde el principio, empezando por, primer punto, Abraham, Noah, Moshe Rabbeinu, y desde luego apóstoles, Jesucristo, y cambiando los hechos históricos y dejando unos por otros.
para que veamos esas contradicciones o lo que en física cuántica le conocemos como paradojas. Bueno, pues continuando con el siguiente texto de la página 89. Por eso es que la Biblia tiene muchas inconsistencias, contradicciones, lagunas, incoherencias, locuras, mitos. Así no se puede confiar ciegamente en un libro con tantos errores y abusos. Y como dijo Adam Wolf, necesitamos un entorno espiritual nuevo. Necesitamos un entorno espiritual nuevo. Una nueva forma de entender la naturaleza de lo que es un ser humano. Necesitamos un nuevo paradigma, una visión nueva. Y la física cuántica puede ayudarnos a subir un peldaño más en la dirección correcta. Refiriéndose específicamente al salto cuántico, a lo que llamamos el quantum jump en inglés, quantum jump. Con esto, el equipo del proyecto Jesucristo, sigo leyendo, con esto, el equipo del proyecto Jesucristo pudo demostrar que la ineficacia de una ley que todo lo soluciona con la muerte del pecador o del animal sacrificado, una ley que desnaturaliza la libertad humana, porque a alguien perverso del pasado se le ocurrió sujetar a los religiosos a hacer actos ridículos y antinaturales por la eternidad, por sus generaciones y por los siglos. Por este motivo, el proyecto Jesucristo que quita los pecados del mundo, de la física cuántica, intervino en la historia de estos patriarcas para demostrar que no estaban realmente inspirados por Dios, ni analizaban lo que escuchaban y obedecían con fe ciega a las voces sin tener la certeza de que son. ¿A qué se refiere esto? Vamos a ver. Vamos atrás para que podamos entender cuáles fueron los juegos que hicieron en el Antiguo Testamento en el tiempo. Bueno, vamos adelante un poco más, ¿sale? Para que podamos no perder el hilo. Recordemos, nada más así, no lo estoy leyendo, recordemos que Dios en el primer mandamiento dijo no matarás, y cuando dice no matarás se está refiriendo a todo acto de vida. No podemos privar de la vida a ningún ser viviente. Ese es el mandamiento de la ley de Dios, ¿sale? Entonces después va a aparecer el mismo Dios dándole órdenes al propio Moshe Rabbeinu y a los hijos de Aarón las formas de sacrificar animales para poder recibir el perdón y el redención del pecado, contradictorio al mandamiento no matarás, porque no matarás no se refiere específicamente al poder del homicidio. El homicidio es específicamente aquel que quita o priva de la vida a un ser humano, comete el delito de homicidio. Es lo que dice el tipo penal, palabras más, palabras menos. Sin embargo, la Biblia dice claramente que los mandamientos no matarás, es decir, no puedes quitar la vida a ningún ser humano. ¿Cómo nos alimentábamos entonces? Y ahí es donde viene la primera palabra. De todo árbol que da fruto y de toda planta verde podéis comer, pero del árbol del bien y del mal os aseguro que moriréis en el día en que comáis de él. Es decir, quedó prohibido. Ahora bien, pero viene un problema. Los seres vivientes también son plantas verdes y también tienen vida. Por lo tanto, contradice el mismo mandamiento, no matarás, porque las plantas también tienen vida. Bueno, acá es donde vienen precisamente estas paradojas tan extrañas que podemos encontrar en lo que es la Biblia, en el Antiguo Testamento específicamente. ¿Sí? Bueno, en este mismo sentido, vamos a decir entonces, porque hoy en día, por ejemplo, está prohibida la marihuana, en México está prohibida. En algunos países como Estados Unidos ya se está fomentando su legalidad junto con
Canadá, México tal vez no se quede atrás. Y de manera bíblica, ¿estará permitido la marihuana? Pues es una hierba verde que da fruto, o cualquier hierba verde, cualquier árbol que dé fruto, que tenga semilla en su fruto, se puede comer. Y cualquier hierba verde también. La marihuana es hierba verde. Si es hierba verde, entonces está permitido su uso. Por lo tanto, no hay ningún problema con que se use la marihuana. Estoy hablando en este sentido paradójico para que lo puedas entender. Bien. Y como dijo Freud, Alan Watts, necesitamos un entorno espiritual nuevo, una nueva forma de entender la naturaleza de lo que es un ser humano. Necesitamos un nuevo paradigma, una visión nueva, y la física cuántica puede ayudarnos a subir un peldaño más en la dirección correcta, es decir, el salto cuántico. Con esto, el equipo del proyecto Jesucristo pudo demostrar la ineficacia de una ley que todo soluciona con la muerte del pecador o del animal sacrificado. Una ley que desnaturaliza la libertad humana porque a alguien perverso del pasado se le ocurrió sujetar a los religiosos a hacer actos ridículos y antinaturales por la eternidad y por sus generaciones, por los siglos y de los siglos. Por este motivo, el proyecto Jesucristo que quita los pecados del mundo intervino en la historia de estos patriarcas para demostrar que no estaban realmente inspirados por Dios, ni analizaban lo que escuchaban y obedecían con fe ciega las voces, sin tener certeza de su autenticidad. ¿Qué efectos colaterales destacaron en el universo cuando Jesucristo fue sacrificado? Aquí es donde viene lo importante y la parte en la cual los ateos, los historiadores, confunden lo que llamamos un plagio con una realidad científica que se dio en la historia, un paralelismo en una línea del tiempo. Vamos a ver. Cuando los sacerdotes judíos interceptan a Jesús de Nazaret, es decir, Jesús de Nazaret no es en sí Jesús de Nazaret, Jesús es, vamos a llamarlo como lo conocen los religiosos. Cuando se hace el viaje en el tiempo, el cuerpo humano es desintegrado. Cuando vuelve y entra a otra dimensión, entra en un cuerpo electrónico, en un cuerpo cuántico que no se materializa propiamente dicho, sino queda en especie de espíritu, como nosotros los religiosos conocemos. Así pues, cuando se viaja en el tiempo, te sometes a una destrucción corporal. Tu cuerpo es desintegrado, es totalmente desintegrado. Al momento, para poder hacer este tipo de prácticas, el cuerpo tiene que entrar en una aceleración molecular tremenda, a la velocidad superior a la de la luz. Por lo tanto, no se puede integrar la energía en movimiento a energía condensada como es el cuerpo físico. Por lo tanto, cuando el viajero en el tiempo llamado Jesús de Nazaret, o mejor dicho, el Cristo, estando en espíritu, para que me lo puedan entender, porque es una aceleración cuántica del mismo cuerpo físico que adquiere un valor electrónico, ¿sabe? Una velocidad tremenda, la velocidad de la luz. Por lo tanto, no se integra en el cuerpo físico. Eso le permite al viajero en el tiempo posesionarse del cuerpo físico de cualquier persona que él desee en este mundo material. Por ejemplo, puede venir una realidad alterna y nosotros no nos podemos ver porque se encuentra en una dimensión distinta, pero como él se encuentra en una dimensión superior, puede posicionarse, puede tomarse en nosotros y parte de nuestro espíritu, así como si tuviéramos un bebé, se va a hacer un ladito porque es un aire, es un ser que ocupa la mayoría del cuerpo, pero cuando se hace un lado entra la otra parte espiritual del viajero en el tiempo, para que me lo entiendan. Entonces, de esta manera, cada viajero del tiempo puede ocupar un cuerpo físico. Por eso decía Jesús de Nazaret a sus apóstoles: cuando vayáis a cualquier casa
no lleven ropa, no lleven nada, porque ustedes entrarán desnudos, básicamente, sin nada. No lleven dinero, porque ellos les van a dar todo. Es decir, el espíritu mismo ingresa a los cuerpos físicos y los toma. A esto es lo que la gente le puede llamar incluso hasta posesión demoníaca. Y es cuando puedes escuchar voces extrañas. Si una voz es robóticamente cuadrafónica, es precisamente por lo mismo que se encuentran a una aceleración tremenda. Recordemos que hay viajeros en el tiempo buenos y hay viajeros en el tiempo malvados. Entonces, cuando no encuentran un cuerpo físico, porque ya se desintegraron, entraron por el camino ancho, porque tanto el camino angosto como el ancho puede de cierta manera trasladarnos a una situación del tiempo, ¿sí? Nada más que el camino ancho, los agujeros negros comunes que conocemos, nos llevan a la perdición, se pierde completamente el sentido de la razón, el sentido de la ética, y pueden hacer cosas malas, y es donde viene lo que llamamos posesión demoníaca. Sin embargo, cuando nosotros pensamos en los seres que ingresaron e hicieron una abertura, hicieron una incisura, una pequeña estría en el espacio, y por ahí penetraron, porque ancho es el camino de la perdición y angosto el camino que lleva a la vida eterna. Y son los que entran por el camino angosto los que encuentran la posibilidad de regresar físicamente, ¿eh? Ahora bien, también la aguja, dice en otro sentido, porque es más fácil que un camello entre en el ojo de la aguja que un rico en el reino de los cielos, refiriéndose precisamente a esto en sentido espiritual, ¿vale? En sentido metafórico. Son códigos. Por lo tanto, el viajero en el tiempo tiene que hacer una estría en el universo tiempo para ingresar, y como si se tratara de una aguja, tiene que penetrar. Pero cuando penetra, tiene que encontrar casas, lugares donde su cuerpo cuántico va a ingresar en un cuerpo físico desacelerado de uno de nosotros. Y es cuando ellos toman posesión de nosotros. Ahora bien, esto se puede hacer a diferentes magnitudes y a diferentes niveles. Y Jesucristo, el proyecto que Jesucristo no solamente pudo posicionarse en un solo cuerpo físico, en una sola dimensión, sino que fue más allá. Es un proyecto muy desarrollado donde ha atravesado muchas membranas en el tiempo, en el espacio, y al mismo tiempo ha ocupado al mismo momento diferentes cuerpos de personalidades tan importantes como lo fue Horus, Krishna, etc. ¿Vale? Ahora bien, voy a continuar con la lectura. ¿Qué efectos colaterales destacaron cuando los sacerdotes judíos interceptan a Jesús de Nazaret y a sus 12 apóstoles, que también son parte del proyecto? Piden a Roma su sacrificio para desmantelar al grupo de sus seguidores, porque con su conocimiento estaban adulterando el entendimiento de la Torá y alborotando al pueblo de Israel. Muchos de los milagros que hicieron en sus días fueron objeto de la misma ciencia cuántica del futuro. No tan fantásticos como nos mitifican las escrituras, pero sí algo parecido, para convencer a los israelitas que lo seguían. Por eso a Jesús le llamaron brujo, hechicero, Satán, porque además de apostatar de la ley judía, hacía milagros, pero contradecía la Torá. Sí, contradecía la Torá. Los ejemplos están en el libro de Mateo, capítulo 5, versos 38 al 39, y Mateo, capítulo 5, verso 43. Motivo por el cual Deuteronomio 13, capítulo 13, verso 1 al 4, ordena que quien haga tal osadía deberá morir. ¿Qué hacía Mateo? Bueno, pues Jesucristo ordenaba no lavarse las manos antes de comer, lo que llamamos no hacer el Netilat Yadayim. Cuando, por ejemplo, eran días de ayunos forzados,
no los hacían, por lo tanto contradecía la tradición. Por ejemplo, cuando se trataba de no trabajar, no hacer negocios, no hacer sanidad en Shabbat, porque así lo decía la tradición, él lo hacía, él hacía todo lo contrario. Por eso es que muchos aseguran que el Dios de Yeshua es un Dios diferente al Dios de la Torah. Sin embargo, vamos a decir que es el mismo porque no puede haber más de dos dioses, uno solo es Dios. La diferencia es que Dios permite que las cosas sucedan y es acá donde nosotros debemos de ser maduros de entender por qué Dios permitió esto. Así pues, vamos a continuar con la lectura. Deuteronomio 13, 1, 4 ordena que quien haga tal osadía de honor. ¿Qué osadía? La de contradecir la costumbre, contradecir la ley de Dios, que se sigue en este caso la Torah, y si pide morir a quien lo comete. Por esto los sacerdotes del templo piden la muerte de Jesús, sacerdotes que desde luego no eran sacerdotes legalmente reconocidos y establecidos por la Torah, porque fueron puestos contra la ley de Dios por el Imperio Romano a favor de Herodes, quien sin ser descendiente del rey David, Herodes fue ungido como el rey y reconocido como por los sacerdotes del Bet Hamikdash. El Bet Hamikdash es lo que llamamos nosotros el Sagrado Templo. Continúo. Cuando los sacerdotes piden la muerte y sacrificio de Jesús, el proyecto Jesucristo empieza a tener más sentido, pues el fin es sacrificar una sola vez y para siempre a un hombre para darle fin a la ley del pecado. En este caso, ese sacrificado, es sacrificado el viajero en el tiempo, llamado o conocido como Jesucristo. ¿Cómo lo hacen? Preparan la máquina del tiempo, para así decirlo más técnicamente, para que por la abertura hagan una estrella y como rayo láser el espíritu de este soldado. Recuerden que Dios también es un Dios de los ejércitos, ¿no? Se llama el Shaddai, y de ahí viene la idea de que Jesucristo también es o fue un soldado porque pertenece a un militarismo que tiene este tipo. Abren una estrella en el tiempo, traspasan con la energía misma del cuerpo cuántico del viajero en el tiempo, lo van a atravesar a una velocidad tremenda de la luz y al mismo tiempo van a estar posesionándose en diferentes tiempos, en diferentes momentos, en diferentes lugares, diferentes épocas, en diferentes personas, las mismas acciones, como si se tratara de un espejo, pero espejos puestos en diferentes lugares, con diferentes personas, en diferentes tiempos. Y esto es algo magnífico porque no se había podido hacer, y esto es una osadía tremenda. Por eso es que en el año 30 Yeshua está siendo sacrificado en el cerro de la calavera, mientras que Horus, como lo dice el Apocalipsis, está siendo sacrificado en Egipto y en Sodoma. Asimismo, Krishna está haciendo los mismos actos mágicos que hizo Zoroastro y Yeshua al mismo tiempo, pero en diferentes épocas, momentos y personas, etcétera. Quienes siendo personas reales y físicas, sigo leyendo, quienes siendo personas físicas y reales, cada uno en su tiempo y en su lugar, todos fueron usados en sus generaciones para solucionar el problema de los sacrificios por los pecados de todo el mundo y por la historia. Todo sucedió en un solo instante, en un abrir y cerrar de ojos. Como dice, todo sucedió en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, de una sola vez y para siempre. Por eso Hebreos 9:28 dice, si no hubiera sido así, hubiera sido necesario que él padeciera muchas veces, pero por un solo sacrificio santo perfeccionó a todos los santificados de una sola vez y para siempre. Es necesario aclarar que el viajero en el tiempo, Jesús, nunca murió. Lo que es Jesús, el espíritu cuántico, por así decirlo,
el cuerpo de aceleración cuántica no murió, es el que estaba posicionado en todos al mismo tiempo, no murió, aun cuando fueron sacrificados los cuerpos físicos de los personajes ya comentados en sus diferentes espacios. Nunca murió ni sufrió daño alguno, ya que su persona, que siempre se apoderaba de los cuerpos físicos en el año 30 de Yeshua, 3000 años antes en Horus, Krishna, Zoroastro, etc., lo hacía por medio del cuerpo electrónico altamente acelerado. Eso es, sus partículas materiales no se solidificaban propiamente dicho, pero tampoco alcanzaban el máximo nivel de aceleración luminosa, sino que permanecían en su interior en un cuerpo electrónico luminoso y transitorio. Este cuerpo electrónico tiene la naturaleza de poder atravesar las membranas del universo, lugares, tiempos, dimensiones, personas, en específico, sin dañar o alterar la propia materia, sino es por medio de la voluntad acelerada. Y para referencia, lo invito a que en sus libros vean Juan, capítulo 20, verso 17, pueden pausar este video, Éxodo 34, verso 30, Lucas, capítulo 9, verso 29. Lo pueden pausar, yo pongo. Cuando los dioses fueron sacrificados y torturados, sus cuerpos físicos fueron elevados a ese nivel corporal electrónico. Por eso, cuando el drama pasó, sus cuerpos, al ser desacelerados para que pasen a un nivel de compactación, la memoria celular de la máquina tiempo vuelve a reconfigurar a los cuerpos físicos al estado anterior y seguro en el que se encontraron antes de acelerar sus partículas a velocidad de la luz. Por este motivo, la vida pública de Jesucristo afectó a todas las dimensiones y personajes del universo y se reflejó en la vida de Horus, 3000 años antes de Cristo, de Krishna y Zoroastro, etc., para que nunca se repitan sacrificios humanos o animales en todas las dimensiones y tiempos del espacio, de manera que quienes aceptan dichos sacrificios pasados como válidos y sustitutos para el perdón de pecados quedan libres de culpa, de pecados, de mitos y diablos, con el fin de elevar sus conciencias a un mejor nivel llamado el salto cuántico. Con esto se intentó elevar la conciencia de muchos que se sienten pecadores, ya que por medio del uso de la razón y la inteligencia no entienden que, de por sí, nacimos sin pecado, sin diablo, como lo demuestro en el capítulo 7 y 8 de este libro. Como lo he explicado, todo el trabajo de estos viajeros en el tiempo afectó todas las dimensiones, tiempos y espacios del universo, reflejándose la misma actividad en Mesopotamia, Egipto, Grecia, India, Roma, Mesoamérica, etc. Pero también el sacrificio de Jesucristo afectó en la época de la reforma de Martín Lutero, cuando él manda a incendiar sinagogas judías y junto con ello mandó a matar a muchos judíos. Al mismo tiempo, en otras dimensión y en un tiempo pasado sucedía el sacrificio de Jesús de Nazaret, desde la hora en la que fue golpeado y sacrificado. En el mismo turno, pero en el futuro y en otra dimensión diferente, en 1944-45, los judíos son deportados y llevados al sacrificio en los hornos de Hitler. Las horas de tormento que Jesús sufrió se convirtieron en meses de sufrimiento para los judíos del Holocausto. Se cuenta que los judíos nunca entendieron por qué Hashem los abandonó, porque les puso esta dura prueba. Dicen las malas lenguas que estando en los campos de Hitler, unos rabinos enjuiciaron a Dios y lo encontraron culpable por omisión. Hoy en día existe una canción judía que se llama Adon Olam Ad Matai, quiere decir Señor del Universo hasta cuándo, que también es un reclamo a Hashem por su omisión. Por eso es que el texto bíblico del profeta Isaías contradice la propia Torá, ya que Isaías también es otro cronista, que sin saberlo cooperó en el proyecto de Jesucristo de los viajeros en el tiempo.
Digo contradicción porque ciertamente la ley no contempla como sacrificios aceptables, sacrificios kosher, el sacrificio humano. Y aunque así es, los judíos han comprobado que las profecías de Isaías se cumplieron y se están cumpliendo, motivo por el cual no las han querido desechar, aunque la Torah es muy clara, que si un profeta profetiza en contra de los designios del Eterno, tal profeta y profecía debe de ser desechado y él debe ser exterminado. Deuteronomio capítulo 13, verso 1 al 5. Es decir, desde el momento en el que el profeta Isaías dice que por la vida de un hombre se salvarán muchas vidas, por el sacrificio de un solo hombre sacrificarán muchas vidas, en ese momento está contradiciendo a la Torah que exige sacrificios solamente humanos, no sacrificios solamente animales, y no contempla a los humanos como tal. Entonces hay una contradicción entre la profecía de Isaías con la Torah. Entonces lo lógico hubiera sido es que se exterminara a Isaías y se generaran estas profecías como falsas. Sin embargo, aún no sucede esto, los judíos todavía están esperando esto. Sigo leyendo. Acto que hasta el momento no se ha hecho porque si lo hicieran tendrían que desechar también a Moisés y a Abraham por escuchar espíritus ajenos y desobedecer los mandamientos de Hashem, y toda su religión tendría que ser inútil. Aquí escuchó, por ejemplo, el propio Moshe Rabenu. Pues Moshe Rabenu fue el que hizo las 10 leyes primarias. Después 613 artículos más, de los cuales van a contradecir a los primeros 10 mandamientos. Ya hablábamos de no matarás, no te harás falsas imágenes creadas arriba en el cielo, abajo en la tierra, de animales, de cuadrúpedos, etcétera, de hombres del mundo, etcétera. Sin embargo, por ejemplo, cuando supuestamente Dios le ordena a Moshe Rabenu que haga una vara de bronce con una serpiente de fuego ardiente, es decir, con una serpiente de bronce igualmente, es utilizada para curar a todos aquellos que eran mordidos por serpientes. Esa serpiente fue levantada en el desierto por el mismo Moshe Rabenu y por muchos siglos fue adorada por el pueblo judío. No fue hasta el tiempo que un rey que meditó esta situación, que estaba ganando idolatría hacia la serpiente, dio la orden de que se destruyese dicho artefacto, contradiciendo entonces sus primeros mandamientos. ¿Sí? Ahora bien, por ejemplo, en el caso de Abraham escuchaba igual al padre, pero no lo sabía identificar. Fue más Moshe Rabenu el que tiene estos detalles, por ejemplo, de que después va a ser un arca, el arca del pacto, con 2 ángeles alados, cuando nosotros, por ejemplo, sabemos en sí que Dios no tiene forma, ni sus espíritus tienen forma. ¿Sí? Entonces, vemos que hay una segunda orden que está contradiciendo los primeros mandamientos. Por lo tanto, la religión de los judíos debería ser inútil por esta situación, porque hay contradicciones que, si no fuera por la Mishnah, si no fuera por el Talmud babilónico, no se pudieran entender. ¿Sí? Bueno, por esta causa es que la vida de Jesucristo se fusiona con la vida de Israel como pueblo judío. ¿Por cuál? Porque también los judíos, cuando permitieron que Yeshua fuera sacrificado, también ellos fueron sacrificados por Yeshua. Es decir, al mismo tiempo, vamos a decirlo así, en el año 33, Yeshua estaba siendo sacrificado y estaba. Pero en el año 1945, el pueblo de Israel estaba pagando las consecuencias del mismo tiempo por la omisión. Y entonces es ahí donde se fusionan los dos pueblos, porque los dos son Israel. Yeshua es Israel, y Israel, el pueblo judío, es Israel, por lo tanto, sufren las mismas cosas. Shimon, Jacob, Ben Ari, Mili, Adon, Oda, Matai, la canción de Israel.
Ahí está, YouTube. Bueno, motivo por el cual, voy a seguir leyendo, motivo por el cual las profecías de Isaías 53 se refieren tanto a Jesucristo como al pueblo de Israel, en las diferentes persecuciones, matanzas y así. ¿Sale? Isaías puede ir a la Biblia, darle pausa y analizar Isaías. Y se refiere a los dos, se refiere a Jesucristo y se refiere a los judíos que padecieron. Se refiere a Jesucristo como el varón que fue sacrificado por nuestros pecados, por nuestros dolores y enfermedades. Yeshaya o Isaías 53:6. Y el Eterno cobró en él el pecado de todos nosotros. En el mismo sentido también se refiere al siervo de Hashem, en cuanto a que junto con Jesucristo, asimismo todo el pueblo judío en el futuro y en el pasado eterno sufrieron persecución, amenazas, genocidios por parte de los griegos, romanos, españoles, franceses, alemanes y específicamente por Martín Lutero y Hitler. Hechos todos que se convierten literalmente en una verdadera contradicción, en una verdad contradictoria de la Torah, porque en ningún texto de la misma se establece como kosher, adecuados, los sacrificios agradables al Señor, sacrificios humanos, con el fin de pagar los pecados, sanar enfermedades y librar de pecados a la humanidad entera, tal como está establecido en Isaías 53. Voy a decir brevemente aquí, en este libro lo tuve que adaptar al conocimiento y al estatus judío, a lo que es los conocimientos previos judíos. Sin embargo, yo tengo un libro alternativo, donde después de tantos estudios pude descubrir que el Señor sí acepta sacrificios humanos y en qué forma. Y lo estoy dando a conocer en un libro que se llama, paradójicamente a esto que estoy diciendo, El sacrificio kosher de Jesús. No puede adquirir, es un libro caro para los que son de otra religión y para los que son los seguidores o quieren integrarse a esta forma de pensamiento, porque estamos promoviendo al nuevo Shem HaMevorash, que quieren ser seguidores del nombre del Eterno. A ellos se les da a precio de producción. Esto para que estén bien preparados contra las acechanzas del enemigo. ¿Ok? Porque al decir que el siervo fiel es Israel, como lo dicen los judíos, como pueblo judío, quien ha sufrido persecución, antisemitismo y holocausto en los hornos de Egipto. El texto Isaías 53 también dice que ese siervo fiel sufrió y pagó nuestros, nuevamente contradiciendo la ley de los sacrificios kosher desde el punto de vista judío y saliendo de contexto, porque la ley de los sacrificios tiene un proceso en el que interviene el sacerdote y se hace sobre animales y no sobre los. Por este motivo, aunque Isaías es un profeta fiable, contradice la Torá, la ley de los sacrificios, al asignarle poder al sacrificio y sufrimiento humano de un siervo, dos en Jesucristo y de Israel. Por lo tanto, la profecía se refiere a ambos acontecimientos, porque la profecía no nos habla de un hecho que sucedió en tiempos, espacios y personas diferentes. El sacrificio de Jesús de Nazaret afectó a todas las moradas o membranas del universo. Aunque la Torá no ha sido adulterada en aceptar sacrificios humanos, en esta realidad alterna que estamos viviendo, la alteración al universo, sin necesidad que cobre escrita en la Torá, hizo que el sacrificio del hombre llamado Jesús de Nazaret abarcara a todas las religiones que exigían sacrificios animales y humanos para el perdón de pecados, siendo válida y aceptada por todos los integrantes del universo. Y aunque el Dios de Israel no lo haya contemplado como sacrificio kosher, la ciencia humana del futuro logró alterar el principio universal, la ciencia humana, es decir, la ciencia cuántica, la ciencia humana del futuro logró alterar el propio universo que se creía era infalible y absoluto de Hashem. Y aunque no obre en la escritura antigua el sacrificio de Jesús de Nazaret, sí fue aceptado y registrado en los tiempos y en el espacio como válido para pagar los pecados pasados, presentes y futuros de todas las membranas del universo.
Aquí no es voluntad del Eterno por medio de la Torah aceptar como agradable y grato el sacrificio que se puede hacer, ni es grata la muerte de más de 6 millones de judíos muertos en el holocausto más, porque si por Hashem es que eternamente se sigan haciendo sacrificios animales, como lo establece la Torah, porque el gusto de la carne y de la sangre de animales es kosher para Dios. Recordemos que Dios siempre pide la separación de la sangre, ¿sabe? Esa sangre es para su propio alimento, para su propia energía, porque Dios se alimenta del espíritu, ¿eh? Nosotros somos su alimento. Cuando nosotros morimos, finalmente llegamos y alcanzamos los altos niveles de ejecución de un sádic, nos unimos a él, tal como por ejemplo en las plantas, su energía se une a nosotros. El espíritu es comido, es absorbido por Dios mismo y se vuelven uno con él. Así pues, a través de la sangre se encuentra el espíritu. Por eso Dios gusta de la sangre, porque en la sangre está el contenido del espíritu, ¿sale? Y hasta que Dios logre lo que llamamos nosotros purificar el espíritu, hasta entonces se unirá con él. Así como por ejemplo el riñón purifica todos los líquidos que nosotros tomamos, hasta que estos líquidos se vuelven puros y son parte de nuestro cuerpo. Así hay un cuerpo espiritual en donde Dios se alimenta de los propios espíritus y se hace uno con él. Pero para eso tenemos como fluido físico y desacelerado la progresión. Por eso los sacrificios animales y kosher eran el intercambio que había. Sin embargo, el original, vamos a decirlo, el preferente para Dios es el sacrificio humano. Y yo lo puedo demostrar en mi libro de sacrificio kosher de Jesús de Nazaret. Bueno, continuamos. Por eso es que desde entonces, desde la muerte de Jesús de Nazaret, aunque los judíos siguieron haciendo sacrificios animales, ya no sucedió el gran milagro del paño manchado con sangre de cordero sacrificado, mismo que al día siguiente se convertía en un paño blanco, tal como la blanca lana. Isaías 1. Bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Pues se supone que después de la muerte de Jesús se siguió haciendo lo que fue el Corbán, pero resulta que en adelante, después de la muerte, siempre se hacía un sacrificio kosher de animal, se ponía y se manchaba un pañuelo, ya fuera en este caso de lana o independientemente de vino, pero no ambos, y se manchaba con sangre hasta que quedara completamente rojo. Se exponía en el templo hasta esperar que toda la gente viera cómo ese paño rojo se convertía en blanca lana. Debería ser lana en este caso. De manera que cuando Jesús muere, enseguida estos rituales ya no tienen efecto de ver el paño rojo convertido en blanco. Y así es como se dan cuenta que el verso de Isaías se activa. Al poco tiempo esto confundió a los judíos de aquellas épocas. Seguimos leyendo. Al poco tiempo esto confundió a los judíos de aquellas épocas que dejaron de mostrar el paño, pero continuaron con sacrificios, ya que la Escritura dice que los sacrificios por el perdón de los pecados deben hacerse de forma perfecta. Sí, eso lo dice la ley misma dice que estos sacrificios son perfectos e ininterrumpidos. 3.7. El proyecto Torre de Babel en el gobierno de Nimrod. Otro acontecimiento en el que el proyecto Jesucristo intercedió fue cuando Hashem egoístamente interviene en la época de Nimrod, impidiendo a este rey, junto con sus científicos, unificar el gobierno universal. ¿Recuerdan la historia de Babel? Pues ese rey es nada menos que el mismo viajero, Jesús de Nazaret, es decir, el mismo viajero que tomó a todos los dioses, conocido en ese tiempo como Nimrod el malvado. Lo veremos. ¿Sale? Acá dice. Lo vemos acá. Nimrod. ¿Sale? Acá lo estableció la máquina en sentido inverso. Así como lo estoy leyendo. Nimrod. ¿Sí?
Y acá lo vemos. Rasha, ¿sale? Rasha, Harasha, ¿sale? Harasha, Nimrod, Harasha. Y si vemos nosotros, vean las letras hebreas que se traducen en malvado. Ha, Het, o Ha, Resh, Shin y Ay. Contienen las mismas letras que insinúan Yeshua. Yo, Shin, Ayin, Ba y Ja. Nimrod tiene también estas letras, lo vemos ahí. Ba, la Ba, la Ayin, la Shin, esta, y la Ja, ¿vale? Que es representada ahí también al final, y la Y que de por sí se maneja en todo texto. Vea que las letras hebreas que se traducen en malvado, Harasha, contienen las letras que insinúan Yeshua, salvación. Aquella es una insinuación que utilizan los judíos en el sentido opuesto para referirse ocultamente a Jesús de Nazaret, que le dijeron en el tiempo que está adulterando todo a su nación. El gobierno de Nimrod, lo que en realidad estaba construyendo, recordemos que Nimrod es el mismo pastor de las ovejas, el mismo que utilizan para referirse a Jesús. Todos sabemos que es Nimrod. Nimrod, lo que en realidad estaba construyendo, basados en física cuántica, era nada más y nada menos que una estación de máquina del tiempo, es decir, un árbol de Set, ¿vale? Donde aparecen los árboles de Set. Estaba creando una estación o una máquina. Y el lenguaje que confunde Hashem no solo es el lenguaje humano, sino el lenguaje de los ordenadores que se utilizan para sincronizar a las máquinas en el tiempo. Torre de Babel es pues un antecedente del proyecto Jesucristo. Así pues, estos datos de la teoría M, teoría U y teoría de las cuerdas están siendo desarrolladas en secreto por ciertas empresas e inversionistas, conocimientos inspirados por el misterio del proyecto Torre de Babel. La ciencia que confundió el Eterno, ahora la decodifica para desarrollar el impulso alterno, el cual se llamará, aún no sucede, y ya sucede, extraño, ¿verdad? Apenas va a suceder y ya está sucediendo y ya sucedió. Se llama Proyecto Jesucristo. Es en Babel donde nace el primer proyecto de viajes en el tiempo, del que se tenga memoria en documentos sagrados. Nimrod conoce muy bien los secretos de la matriz paterna, que son conocimientos aún superiores a la propia Kabbalah, también conocida. Por eso se dibuja a Nimrod con un ciervo de Aries en el brazo derecho, mientras en el otro sostiene el árbol sefirótico de la Kabbalah. ¿Qué otra osadía hizo el proyecto Jesucristo con el Eterno? En nuestro futuro, cuando ya está construida la máquina en el tiempo, viajan a Babel y se percatan que Torre de Babel es una estación para realizar viajes al universo tiempo. Más por alguna causa que no se explican, los sistemas de comunicación son confundidos, y especialmente del lenguaje máquina por ordenador. Y el lenguaje humano, una energía desconocida altera toda clase de comunicación. Hay que decir también, que no lo puse acá, pero en ese tiempo el lenguaje humano no solamente era uno, sino había una intercomunicación entre todos los seres humanos y todos los seres de la creación, tanto ángeles, arcángeles, huestes, todos se comunicaban por medio de un lenguaje que no era articulado por la boca, sino era directamente emitido por el cerebro, como lo que comúnmente conocemos como telepatía. Fue el Señor, el Eterno, quien, para evitar que se comunicaran y hubiera esa separación entre todos los seres vivientes y no se comunicaran más, para que no se voltearan, tapó todos esos agujeros, todos los puntos de comunicación, para que esta comunicación fuera intervenida y no pudieran tener contacto. Desde luego empezaron a crearse los nuevos lenguajes articulados
diferentes y así se fueron organizando en grupos oscilantes. Bueno, y siguiendo. Una energía desconocida altera toda clase de comunicación, tanto humana como artificial, haciendo imposible que funcione dicha estación y que los seres humanos se puedan comunicar. El proyecto de Jesucristo, junto con su equipo de militares, viajan al pasado de Babel y al querer reparar el daño ocasionado por el virus que confundió el lenguaje máquina sexagesimal, lo que logran es llegar a Torre de Babel con todas las dimensiones donde está construido el sagrado templo de Hamdash. Es decir, así como se unida, por ejemplo, el alma por medio del hilo altacarana, está conectado el alma, el ser humano, el cuerpo, así también estaba unida lo que llamamos el Bet Hamdash con el Bet Ken y con Torre de Babel. Estaban unidos. Por eso dice esto. Y el proyecto de Jesucristo, junto con su equipo de militares, de huestes, Sabaoth, viajan al pasado de Babel al querer reparar el daño ocasionado por el virus, un virus creado por el mismo Eterno, que confundió el lenguaje máquina sexagesimal. Lo que logran es llegar a Torre de Babel con todas las dimensiones de donde están de manera que cuando Hashem se da cuenta que quieren reactivar el proyecto de Torre de Babel, destruye nuevamente la estación de Nimrod y por consecuencia, al estar ligada con Torre de Babel, con todos los Bet Hamdash, corren la misma suerte. Por lo tanto, la ira de Dios altera todas las dimensiones moradas donde fue construido el Bet Hamdash. Su acto poderosísimo ocasiona que en el año 423 a.C. y en el año 69 después de Cristo, concomitantemente, es decir, de manera seguida, se destruyan los dos Bet Hamdash en manos enemigas. En ese momento también Hashem confunde el entendimiento de los judíos y por más que hablan en hebreo y arameo, los judíos no logran entenderse, porque su corazón está entenebrecido por la envidia uno de otros, se sienten en ira, pierden el control y son vencidos por sus enemigos. En este tiempo los judíos no saben explicar por qué sucedió esto. Lo que ellos no saben es que el origen de la destrucción del Sagrado Templo se da porque entre judíos no se entendían. En la primera destrucción del Hamdash sucede porque se dividen en dos reinos y debilitan su fuerza. En la segunda destrucción del Gran Templo, cada quien tenía su propia forma de interpretar la ley, es decir, había muchas corrientes ideológicas como las hay hoy en día. Así que la voluntad de Hashem de destruir el primer proyecto de viajes en el tiempo llamado Torre de Babel acarrea daños colaterales en el universo que se verán reflejados sobre el Bet Hamdash y las diásporas de Israel, sobre los dos. Uno sucede en un tiempo y el otro en otro tiempo. Sin embargo, como no existe en realidad el tiempo, todo está unido en un solo momento, el poder destruyó Torre de Babel y los dos Bet Hamdash que tenemos, que deberíamos tener. Salen como comentarios. Por eso se acarrean daños colaterales y se van reflejados en el Bet Hamdash y en las dimensiones de la diáspora de Israel. Por eso, en la misma forma que confundió el lenguaje de Babel, sus actos poderosísimos se irradian por el Volt. El Volt es la estructura física condensada de la materia del universo, pero al mismo tiempo el Volt es la energía acelerada cuánticamente del propio universo, es decir, todas las capas del cielo, como si habláramos de una cebolla que tiene miles de capas. Nada más que el universo tiempo tiene muchísimas más porque es infinito. Así pues, entonces seguimos leyendo. En las coordenadas de espacio-tiempo de las membranas donde se ubica el Sagrado Templo, energía que altera y confunde el entendimiento de los judíos
para no interpretar correctamente la ley, no haya una buena amistad y comunicación entre ellos. Para no interpretar correctamente la ley, no hay una buena amistad y comunicación. Eso es lo que confunde la energía de Hashem cuando se dirige a Nimrod, y por consecuencia la energía tomada a Nimrod es enviada por medio de física cuántica, es decir, se abre un portal para que caiga sobre el Beit HaMikdash de la primera y la segunda generación, y seguramente no dudo que también esté en la mira de la tercera manifestación del templo para una siguiente destrucción. Así pues, tendríamos que cambiar esta paradoja bíblica que está sucediendo constantemente, que es la destrucción del Sagrado Templo. Curiosamente, y como evidencia, vuelvo a leer, curiosamente y como evidencia de lo que les estoy relatando, es que los dos templos están estrechamente ligados para ser destruidos en la misma fecha. En el mismo día es conmemorado el luto. Los judíos se sintonizan todos en un lamentable luto. Por eso los judíos conmemoran cíclicamente la destrucción del Beit HaMikdash en 9 Tishre Av. Tener cuidado de no sintonizarse en estas fechas porque las fuerzas destructivas provienen del Eterno y arrasa con todo, porque persona que lo haga, sea judía o no, abre campos magnéticos en su vida para que sufra daño de salud, pérdidas de su persona, familia, bienes, posesiones, etc. Según los judíos, en Tishre Av atrae los 10 malos en un solo momento, para que el resto del año no se sepa de malas desgracias. Y en su lugar el año nuevo que se avecina sea de dicha. Esa es la creencia, pero la realidad no es así. La realidad es que si tú sí te sometes al ayuno por el Tisha B'Av, por el Sagrado Templo, en realidad no estás haciendo ese cambio que ellos dicen de solamente tener todos los días malos en los primeros 5 días. No sucede únicamente los días malos son días malos y los días buenos son días buenos. ¿Vale? No sucede así. O sea, cada quien tiene su carácter, cada quien tiene su lado. 3.8.1 3.881. ¿Qué sucedió con el proyecto Jesucristo en estos tiempos paralelos? Antes de que se publicara este libro, en este mundo material, en el otro reino paralelo horizontal, de hecho, es decir, en el futuro, hacia adelante, puedes leer el capítulo 18 del libro de Juan, verso 36, Juan 18:36, para más fundamento de lo que voy a decir. Puedes darle una pausa y luego leer. Los inversionistas que solventaron el proyecto de Jesucristo pretendían poner al alcance de todos los ciudadanos que pudieran costear los viajes en el tiempo, como medios de esparcimiento y cultura general. Asimismo, se pretendía colocar microestaciones o microportales de transportación limitada, uno por cada hogar, que lo contratara con el objetivo de cegar el tráfico de individuos dentro del planeta. Tan es así que el propio Jesús se atrevió a profetizar. En verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que estas hará, porque yo vivo. También lo puede constatar en Juan 14. Cuando Jesús afirmaba ir al Padre, estaba anunciando que terminaría su misión en este mundo paralelo horizontal a la izquierda, tiempo pasado para él. Subir un peldaño más, pues su objetivo era fusionarse con el Eterno. Así pues, su siguiente salto cuántico sería ascendente perpendicular al Eterno. Desde luego, las maravillas o milagros que se le atribuyen a Jesús, en realidad, se los debe a la ciencia cuántica, que Jesús esperaba que este descubrimiento científico estuviera al alcance de todos y se popularizara. Como hoy en día es popular el Internet, ¿sí? Así se va a popularizar. Pero algo pasó que no se puso de venta al público este servicio. Por eso esa profecía de Jesús no se cumplió y no se cumplió. ¿Por qué? Porque los inversionistas
decidieron no hacer público descubrimiento ni ponerlo a la venta como se puso a la venta. Se lo reservaron. ¿Por qué? Porque sencillamente se crean paradojas jurídicas y en lugar de que lo haga cualquier persona, se lo reservaron los gobiernos y lo hagan. Sí, hay que saber eso. Seguimos leyendo. Lo último que sé al momento de revisar este libro, que es Proyecto Jesucristo, que quita los caos del mundo, envió a una última misión al soldado Jesús, pero esta vez el viaje fue por la senda vertical del Volto o del universo, intentando traspasar los cielos de las membranas superiores para que el soldado Jesús se fusionara en la dimensión superior, donde según el Zohar, la Cábala, las leyendas zapotecas, se encuentra el Eterno, el Increado, Vigetao, el Señor sin principio ni fin. Colosenses, capítulo 3, verso 1. Y Marcos, capítulo 14, verso 62, para es decir, recuerden que el universo, el camino del universo, tiene forma de cruz, una que asciende, otra que desciende. Asciende a los cielos para entrar con el Eterno, desciende al inframundo para estar con los señores del Hades. Y tomas hacia la derecha para ir hacia el futuro y tomas hacia la izquierda para ir hacia el pasado. Pero Yeshua, su último movimiento fue hacia arriba. Recordemos que cuando Yeshua es entregado en el madero, dice Pedro que descendió a los infiernos para quitarle las llaves del infierno y la muerte allá. ¿Sabes lo que dice? Pedro. Esto no está diciendo que Yeshua sí conoció el inframundo y que regresó, pero que quería conocer los grandes y altos mandos del ejército. Y ese fue su último que tuvo, del cual no hemos sabido nada. Por eso dice Jesús, esta vez el viajero fue por la senda vertical del Volto o del universo, intentando traspasar los cielos, las membranas superiores, para que el soldado Jesús se fusionara en la dimensión superior, donde según el Zohar, la Cábala y las leyendas zapotecas se encuentra el Eterno. Y el Señor Colosenses 3, 01 y Marcos 12, 02. Se cuenta en los pasajes del Nuevo Testamento y por la ciencia cuántica del futuro que el valiente soldado Jesús viajó con su tripulación número 12. ¿Quiénes son la tripulación número 12? A diferentes puntos de la senda horizontal del universo. Desafortunadamente el último viaje no regresó para él. El soldado Jesús y su tripulación, se perdieron en el espacio-tiempo al tratar de moverse por la senda vertical que conduce al Eterno. Y no ha habido más hombres valientes del futuro que se atrevan a realizar estos viajes por este motivo y otros explicados anteriormente. El proyecto se encuentra actualmente en estado de embarazo. ¿Vale? Es decir, Jesús de Nazaret, cuando él decía que iba a ir al Padre, a crear nuevos mundos, etc., estaba creyendo que iba a viajar por la senda vertical. Desafortunadamente, Jesucristo ya no regresó su nada, se perdió, no sabemos qué pasó, se integró realmente con el Eterno. Este asunto deja como falso profeta a Jesús. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya no se cumplieron las profecías de que los hombres viajarían en el tiempo, de que los hombres podrían hacer las maravillas de Cristo, gracias a la ciencia cuántica. ¿Por qué? Porque los inversionistas están reservados de derecho, no lo quieren compartir con el mundo. Es un poder muy fuerte de controlar el destino de los países. Así pues, este asunto deja como falso profeta a Jesús, ya que a más de 2000 años de su partida, nadie, absolutamente nadie, lamentablemente ningún creyente o líder religioso, ni siquiera uno, ha igualado a Jesús en algunos de sus puntos, tales como caminar sobre las aguas, volar por los cielos, convertir el agua en vino, sanar en un santiamén a los enfermos, levantar muertos,
resucitarse, y asimismo hacer bajar fuego del cielo como lo hacían los apóstoles. Lucas y Juan. Referencias, libro de Lucas, capítulo 9, versos 51. Transfigurarse físicamente y calmar tormentas, etc. Pues al no haber cristianos que lo igualen o lo superen en poder, coloca a Jesús en la balanza de los falsos profetas, según el libro de Deuteronomio, capítulo 18, verso 22. Y al no haberse cumplido estos puntos, Juan 14, 12, nos da certeza que Jesús en un momento vino de parte de Dios. Pues sus últimas profecías y las más importantes que podrían servirte a ti o a mí para solucionar muchos problemas del mundo, no se cumplieron. Es muy posible que Jesús haya viajado del futuro al pasado, pero dudamos que se haya fusionado con el eterno, ya que el verdadero no le permitió se cumplieran sus profecías. Por lo tanto, podemos citar que Jesús y el proyecto de Jesucristo quitan los pecados del mundo fueron finalmente burlados y engañados por el Eterno, como justicia por usurpar la divinidad del Eterno, ya que con sus actos pudieron engañar a Israel y a todo aquel que ejerció fe en el proyecto de Jesucristo que quita los pecados del mundo. Esto por algún tiempo, pero no por mucho, hasta que tú lo descubriste mediante este y otros 1000 libros. ¿Y qué pasó con el soldado Jesús, con el proyecto de Jesucristo que quita los pecados del mundo? El libro de Ezequiel nos aclara lo que sucede con los falsos profetas, que son engañados y burlados por el Eterno, cuando estos quieren usurpar. Ezequiel capítulo 14, verso 1. Y cuando el profeta fue engañado y hablare palabra que no se cumpliere, yo el Eterno engañaré al profeta y extenderé mi mano contra él y lo destruiré de en medio de mi pueblo de Israel. Por este motivo es que al momento no se sabe a ciencia cierta qué sucedió con el personaje llamado Jesucristo. No se sabe por qué motivo, a pesar de que hay muchos fieles cristianos entregados a cuerpo y alma, fieles y cumplidores a sus palabras, limpios de pecado, no han podido igualar ni siquiera un solo punto a Jesús. A pesar de que él profetizó que con un solo creer en él, llegarán a ser superiores en poderes. Hay espectáculos actualmente de avivamiento pentecostal, pero todos son puros engaños, actos de ilusionistas para sacar dinero a costa de los engañados, actos que nada se comparan a lo que describe el Nuevo Testamento acerca de Jesús. Trucos, hechiceros existen muchos, y como siempre también existieron en Egipto quienes quisieron igualar a Moshe Rabbeinu, a Moisés, pero en todo el tiempo fueron vencidos en batalla según el libro de Dios. Por lo tanto, al momento ningún cristiano puede asegurar que él es tan poderoso como el Jesucristo histórico del Nuevo Testamento. Y que realmente lo haga, o haga lo mismo, o cosas superiores a las obras de Jesucristo, él mismo Nuevo Testamento pone su candado, pone un límite, para que no se cumplan estas profecías de Juan 14, 2, y quien iguale o supere poderes a Jesucristo, le llamarán, la propia Biblia lo dice, el falso profeta, la bestia o el falso Cristo. Así pues, todo aquel que venga con poderes sobrenaturales, milagros, en el nombre de Jesucristo y por Jesucristo, es llamado falso profeta. Aunque los haga, ¿por qué? Es sencillo, porque la misma Biblia establece que el anticristo se manifestará en poderes sobrenaturales y no solamente de palabras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque precisamente dice acá Apocalipsis 13:13 que el anticristo, la bestia y el falso profeta hacen grandes señales, de tal manera que aún hacen descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. 13:14. Y engañan a los moradores de la tierra con las señales que se le han permitido hacer en presencia de la bestia,
¿Qué señales? Prodigios, milagros, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vive. En ese sentido hacen a Jesús más falso profeta aún, pues si hubiera algún ser humano seguidor de Jesucristo con aquellos poderes, lo van a denominar el falso profeta, toda vez que engañan como engañaron y como engañaron con el proyecto Jesucristo que quita los pecados del mundo a nuestros patriarcas, haciéndose pasar por Hashem y engañando actualmente a todos sus seguidores, quienes al momento presentan un nulo poder de hacer iguales o mejores maravillas que mismos. Conclusión en el capítulo 3. Como hemos entendido, el tiempo pasado, presente y futuro están todos reunidos y acontecen al unísono. Es como estar en un cine que reproduce diferentes películas, cada una en salas distintas, pero todas las películas reproduciéndose al mismo tiempo y al unísono. Si quisieras afectar todas las membranas del Paul, se puede atravesándolo. Y es lo que están haciendo los viajeros en el tiempo, universo tiempo. Y se puede ligar la suerte de un objeto, de una membrana, con otro objeto, otra membrana distinta, tal como en el caso de Torre de Babel ligado con el Bet Hamikdash. Se puede también emular un acontecimiento o acciones de una membrana, tal como si transmitieran su rama de televisión a otras montañas o membranas, adaptadas al tiempo, lugar y espacio, dimensión que cada membrana, tal como en el caso por sucesos. También se puede extraer de varias membranas cualquier objeto o persona y crear una membrana exclusiva, como si se tratara de una nueva sala de chat, donde todos los objetos o personas extraídos del bol coincidan, como en el caso de Moisés, Elías y Jesucristo. ¿Recuerdas cuando Moisés se iluminaba en el Éxodo, Jesucristo en el año 30? Los dos fueron abducidos a otra membrana para coincidir, pero sin dejar de estar en su membrana original. Para más información, lea el libro de Mateo, capítulo 17, verso 1 a 10. Lo que permanece latente es saber qué pasó en realidad con el soldado Jesús y con la tripulación número 2. ¿Realmente Hashem nos escribió? ¿Logró fusionarse Jesucristo con el Eterno? ¿O se perdió en el intento? Si es así, ¿por qué no se cumplieron las profecías de Jesús en el libro Juan 2? ¿Será posible que el Eterno nos permita hacer más viajes sin tiempo? ¿Existe actualmente la máquina del tiempo? ¿El poder de quién o de qué élite se encontrará? ¿Por qué este descubrimiento no se ha dado a conocer abiertamente a la humanidad? ¿Por qué no fue posible patentar la máquina del tiempo? Bien, ¿qué crees que pretenden hacer los actuales poseedores de la máquina del tiempo? ¿Existirán portales naturales en nuestro planeta y universo que nos permitan conocer todas las dimensiones del tiempo y del espacio? ¿De ser tú alguno de los personajes de esta historia, qué hubieras hecho? Fin de cita. Bueno, voy a maximizar esto. Bueno, me salté un poco de mi libro, pero voy a concluir algo que no quise decir, pero que el proyecto Jesucristo de la física cuántica pues alteró todo el bol del universo. Se supone que el Mesías de Israel, el auténtico rey que espera a los judíos y que por consecuencia no aceptaron a Jesús porque no reunió las características
que se exigían en la Torá, pues sucede de que el joven, el rey Mesías, que debía de nacer o proceder de Jerusalén, ¿saben qué pasó? Sencillamente todo fue alterado y nació en la diáspora de Israel. Efectivamente, y como vamos a hablar de lo que son en el Volt, existen cadenas alternas, existen lo que llamamos dimensiones alternas. Nosotros estamos en una de las dimensiones más caóticas que se puedan imaginar, porque en esta realidad, entre más acercados a lo que la comunidad cristiana llama el infierno, más pesada se vuelve esa dimensión. Por ejemplo, la característica de los seres espirituales es que están más alejados de la materia, es decir, la materia es energía condensada, desacelerada, es decir, desacelerada, y nosotros estamos en un punto medio de desaceleración. Por eso es que en esta tercera dimensión podemos tocarnos, pero nuestra materia se destruye fácilmente. Ahora, en los mundos interiores de la creación, en los inframundos, la materia se vuelve más pesada y más condensada, por lo tanto se vuelve más difícil de hacer de chupar, más difícil de reparar el daño. Por eso es que la gente, una vez que desciende de peldaños y va a lo que los cristianos llaman el infierno, es mucho más difícil para ellos reparar un daño, sino al contrario, más se van hundiendo. Nosotros en esta dimensión estamos en la tercera dimensión, sin embargo, estamos en el sexto grado del inframundo, estamos en el sexto cielo, en el cielo de los seres humanos, de los hombres. Y aquí llegó a afectarse de una manera tal que en el 2018 debió de haber reinado físicamente el rey Mesías, pero las consecuencias de los viajes en el tiempo ocasionados y cambiados por la física cuántica ocasionaron que, número uno, este rey Mesías no estuviera gobernando, no tuviera un poder, sino que naciese como supuestamente nació el propio Cristo. Recuerden que el propio Cristo nació en un pesebre de padres pobres. Aún así, desconocido por los judíos, se vuelve a repetir la misma historia, pero ahora en la diáspora. Únicamente que la diferencia es que algo bueno trajo y que hay que reconocer este proyecto de Jesucristo quitando los pecados del mundo, que ya no se van a aceptar más sacrificios humanos y de preferencia no se quiere que se realicen los sacrificios animales. Por este motivo es que no se ha podido construir el sagrado Bet Hamikdash, porque sí se encuentra anclado a una imposibilidad y a una imposibilidad de que el rey Mesías de Israel venga y gobierne. Lo único que yo pude hacer como tal, porque ya los que leyeron mis libros anteriores saben que estoy hablando de mí mismo, los que ya saben que el nombre Uriel Manuel Maldonado Jarquín es el inverso de Adonolam Nikra Uriel Manuel, el nombre del Eterno. En esta dimensión vengo desposeído completamente de poderes. Por esta misma causa soy llamado no el anticristo, porque el anticristo va a venir con poderes, ¿vale? Hay que tenerlo en cuenta. Pero soy llamado como si fuera cualquier persona, un ciudadano más, y las cosas se ponen difíciles aquí en esta tierra. Sin embargo, voy a ser honesto. El confiar en la gente por un voto público, como lo había explicado en este libro y lo expliqué en otros libros, no se cumplió en el 2018 por varias causas. La primera, por justicia hacia Andrés Manuel López Obrador, porque no puede venir de acuerdo a la ley directamente del Mesías si antes no viene un espíritu de Elías para preparar el camino. Recordemos que, por ejemplo, los gobiernos del PAN, del PRI, todos los gobiernos que sabemos nos sacaron de la burbuja de confort, lo hicieron con el fin precisamente de que a todos nos acondicionaran, a todos los mexicanos. Vamos a hablar un poquito de política, cómo las políticas influyen en esto.
Nosotros teníamos un gobierno, si bien es cierto, paternalista, nos movíamos como pez por el agua, teníamos seguros de vida, teníamos asegurados los trabajos, se vivía bien, más bien que mal, y se tenían hijos hasta por docenas. Pero después el gobierno poco a poco empezó a encarecerse y empezó a tener desfalcos, o como dice el mismo gobierno de López Obrador por ahí, que le llama tranzas interiores, no tengo ahorita el concepto, es algo así como lavado de dinero, guachicoleos, algo así le llama. Era necesario que primero viniera el espíritu de este hombre llamado Elías, que también estuvo en el espíritu de Juan el Bautista, y Dios no propiamente les informa que son mesías, porque también son mesías, son ungidos para una misión, son gobernantes, son tlatoanis, como se dice, y que también tienen una porción del espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Y sabemos que el gobierno ya se está dando a conocer de las chicanadas que venían haciendo, de las guachicoleadas, y es por ese motivo que había tanto sufrimiento. Es necesario pues respetar ese transcurso, ese procedimiento de transición del gobierno en el cual estamos pasando los mexicanos del gobierno de López Obrador. Estoy diciendo que López Obrador podría imaginarse que es un espíritu potente como el espíritu de Elías, pero tiene un problema. Como todos los seres humanos estamos expuestos a la corrupción, podemos en un momento también corrompernos. Entonces debemos estar bien integrados y convencidos de lo que estamos haciendo para el bien de la humanidad. Así pues, no quiero que se pierda la fe y la esperanza, y que todavía hay otra oportunidad de que se establezca el gobierno de Dios después de López Obrador. Sin embargo, hay que tener en cuenta que existen ciertas, ¿qué puedo decir? Existen ciertos convenios, arreglos entre partidos políticos, y esto podría no darse, y podría ser simplemente una ilusión. Y entonces es donde viene un problema grave para ustedes y para el mundo. ¿Por qué? Porque si no se establece el gobierno de Dios, que era como oportunidad para evitar el apocalipsis, que ya de por sí están predicando las religiones, que se va a dar, había una posibilidad de esto evitarlo por medio del establecimiento físico del gobierno de Dios aquí en la tierra, como lo expliqué en otro video. Sin embargo, no fue posible que toda la gente tuviera fe, y hallará fe el hombre cuando venga el Hijo del Hombre de la tierra. No hallamos fe, contrario, hallamos burladores, gente que se reía de nosotros, de mí personalmente, gente que no tuvo fe precisamente porque creen que los políticos tienen que hacer una gran carrera de años y que al mismo tiempo deben tener mucho dinero. Y sí, tienen razón, en un mundo corrupto como en el que estamos, así es. Sin embargo, por fe, todo hubiera sido posible en el mundo. Así pues, les comento, yo no voy a seguir gobernando físicamente esta tierra, pero seguiré siendo una hueste angelical que va a estar gobernando desde arriba, desde los mundos superiores, como lo dice la Cábala, este territorio de México. Voy a procurar que todo salga mejor, me voy a dedicar y a comprometer a mantener la paz de manera cabalística mientras los presidentes físicos como López Obrador hagan. Es decir, me voy a dedicar y a entregar completamente a la Cábala, al Zohar, me voy a entregar a los conocimientos ocultos que he estado descuidando por tratar de estarles convenciendo a ustedes de que se podía mejorar la situación. Sin embargo, no puedo garantizar absolutamente nada, porque la única oportunidad para mí era el 2016. Desconozco si va a haber otra oportunidad. En ese sentido me refiero a que la oportunidad me la dan ustedes. El Señor ahí está, me mandó para eso. Estoy para gobernar como Mosías, y así como se ha establecido. Entonces, el proyecto de Jesucristo sí me afectó bastante, ¿sale? Estoy en esta dimensión
puede. Pero hay otra dimensión donde sí estoy gobernando. Hay otras dimensiones. Si ustedes quieren saber más sobre lo que es física cuántica y cómo existen las dimensiones y las probabilidades, hay una película que se acaba de emitir en los cines que se llama El Hombre Araña. Ahorita se los voy a enseñar, voy a recomendarles algunas cintas para que ustedes puedan entender que la física cuántica hay todos sus aspectos. La película que estamos viendo aquí se llama Spider-Man, un nuevo universo. Spider-Man Into the Spider-Verse. Acá está, se estrenó en el 2018, tiene clasificación A y es animación, y pues acá podemos ver el trailer. Otra película que quiero recomendarles es La Torre Oscura, no por los personajes que aparecen como pistoleros, sino por la función que tiene La Torre Oscura, y es exactamente la misma función que tenía Benjamin Dash mientras estuvo aquí en la Tierra completo. Una vez destruido, podemos entender que se vienen todas las maldiciones de guerra y destrucción sobre la Tierra. Queremos que vean esta película para que ustedes puedan entender que la reconstrucción del Sagrado Templo llega a ser exactamente las mismas funciones de reconstruir la paz mundial, ¿sale? Por eso es que siempre he estado muy presente en la reconstrucción del Sagrado Templo. El llegar a ser presidente de la República Mexicana no es exactamente el objetivo, sino es un medio para poder alcanzar la paz a nivel mundial. Hay un proceso. Y si no se llega a este punto de llegar a ser presidente para poder llevar a cabo el proceso de la paz mundial, únicamente va a suceder, desgraciadamente, el apocalipsis. Se ha dicho, y hay un apocalipsis alterno que está sucediendo en otra dimensión y que puede alcanzarnos, ¿vale? Es importante decirlo. Ya lo tengo ahí en el libro, pero luego se sucede. Bueno, y hasta acá vamos a terminar esta transmisión. Les agradezco su atención porque mi batería ya está en rojo. Estamos hasta la vista y ojalá les haya gustado este video y hayan aprendido bastante. Y pues a ingresar a los otros mundos interiores para conectarnos con el mundo superior y componer estas cosas. Hasta la próxima. Me gusta saludarlos.